Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales, UDIR, y el Teatro Mariano Matamoros te invitan a participar en los Conversatorios Michoacán, charlas académicas para divulgar y difundir importantes temas de interés público. La exposición Las niñas y los niños españoles de Morelia, huéspedes de una guerra civil, de la maestra Graciela Sánchez Almanza, de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Todo el sistema al pueblo. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro tercer conversatorio. Gracias al Teatro Matamoros por abrirnos este espacio y bueno, gracias a los compañeros del Sistema Michoacano de Radio y Televisión que pueden hacer posible esto. El día de hoy vamos a tener una charla, aparte de interesante, pues muy emotiva porque déjenme contarles que la maestra Graciela Sánchez Almanza pues me dio clase cuando estuvimos en la Facultad de Historia. Bueno, cuando yo estuve en la Facultad de Historia como alumno y ella como profesora, me da mucho gusto presentarla. Es maestra en Historia y nos va a hablar de un tema que de repente está presente en el imaginario michoacano, incluso mexicano, pero que casi nunca se puntualiza. Los niños y las niñas españoles en Morelia, los huéspedes de una guerra civil, así titula ella su charla. Y pues bueno, creo que dentro de todos estos españoles que vinieron durante la guerra civil y que recibió Lázaro Cárdenas, pues hay gente como Ortega y Gasset o como Luis Buñuel, pero ella nos va a hablar de los niños que llegaron a Morelia. ¿Cómo está, maestra? Bien, dice que está bien, todavía no tiene micro, pensé que ya tenía micro. Yo los voy a dejar con ella. La transmisión ya está corriendo en vivo por Facebook y bueno, ya saben, son cada 15 días estos conversatorios, este es el tercero, en espera de que pueda acudir más personas, que nosotros vayamos y repliquemos esto con los demás, lo difundamos porque es parte de no solo la difusión del conocimiento, sino de apropiarnos de los espacios públicos. Nuevamente agradecerle al Teatro Matamoros y bueno, yo los dejo con la maestra Graciela, para quien les pido pues que le den un fuerte aplauso, pero así como si la maestra les fuera a regalar $1 millón, así, aplaudan a la maestra, porque es una estrella, ¿eh? Ya tiene micro, ya, entonces yo ya me voy, se quedan con Graciela Sánchez Almanza. Muchas gracias, Benjamín. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar aquí compartiendo este espacio, apropiándonos de los espacios, como dice Benjamín, en esta tarde, en donde, bueno, pues hacíamos la invitación también a disfrutar este espacio tan bonito como es el Teatro Mariano Matamoros, un referente contemporáneo de cultura y ahora, bueno, pues también de historia. Desde la Facultad de Historia estamos muy contentos de participar en esta alianza del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, de la UDIR, de la UNAM, y bueno, pues aquí estamos y bueno, pues vamos a compartirles un poco de esta historia de las niñas y los niños españoles de Morelia, que así es como se conocieron, porque bueno, pues realmente esa identidad tomaron, ¿no? Ser de Morelia, el llegar a Morelia y pues con su origen español, ellos vienen de una guerra civil, de una guerra que marcó la historia de su país, pero también que es un referente antes y después en torno a las guerras internacionales. Es una guerra que se da entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues ahorita les comentaré propiamente estas características que hacen que la llegada de estos niños sea una historia que debemos estar conociendo, retomando,
porque es muy importante rehumanizarnos. Estamos convencidos de que la historia debe ser útil en tanto nos permita ubicarnos en lo que nosotros vivimos hoy, ¿sí? Y cómo nos guía en nuestro presente y en nuestro actuar. Así que bueno, pues vamos a platicar un poco sobre esto. Vamos a ver en las diapositivas que me van a apoyar aquí desde la cabina. La siguiente, por favor. Esta imagen que ustedes ven es una imagen que usamos hace 5 años, que se conmemoraron los 80 años de la llegada de los niños españoles y que con el ayuntamiento hicimos una serie de actividades conmemorativas. Este librito lo editó el Archivo Histórico de la Ciudad de Morelia y ustedes lo pueden encontrar, también se hizo con fines de difusión y pues es el contingente de la Escuela Industrial España-México en un desfile que ellos participan, en un desfile cívico. Si se fijan, ahí al fondo se alcanza a ver catedral, un poquito de sus torres. Y bueno, pues en realidad los niños van a representar un grupo muy importante en la ciudad porque ellos llegan propiamente al centro. Ellos van a llegar al Salesiano, que nosotros conocemos hoy día, y al colegio, que entonces se llamaba de María Auxiliadora, que deja de ser ese tipo de colegio, y actualmente está el Mercado de San Juan. Entonces, imaginemos todo esto en torno a que van a llegar a este espacio y, bueno, pues esta foto es representativa de su participación. La siguiente, por favor. Es importante que nos ubiquemos entonces en un acontecimiento que toma especial relevancia porque es un acto de ayuda humanitaria entre dos países. México ayuda a España a partir de que hay un levantamiento militar el 17 de julio de 1936 que, comandados por Francisco Franco, quien después llegó a ser el dictador en España, levanta una fracción del ejército español en contra del gobierno de la Segunda República Española. Un gobierno con el que Lázaro Cárdenas, desde México, había tenido una relación muy cordial, una colaboración interesante, importante, el gobierno encabezado por Manuel Azaña, y que cuando estalla la guerra entonces, bueno, pues hubo varios espacios de defensa en la entonces Sociedad de Naciones, porque en estricto sentido el gobierno legítimo de España era el de la Segunda República Española. Esa imagen que ustedes ven a su lado derecho es un cartel de agradecimiento, ¿no? En donde, si se fijan, dice: México ayuda a España, la República Española agradece a México su eficaz y desinteresada ayuda. En realidad, desde México se envió armamento, se enviaron garbanzos, se envió la ayuda humanitaria también, hubo quienes participaron también dentro de la aviación, pero básicamente la ayuda empezó pues ya propiamente iniciado el conflicto desde el 36 y se materializó en la llegada de estos niños y niñas españoles. La siguiente, por favor. En estas imágenes que les comparto, quiero hablar un poco de la situación de España, porque España estaba muy convulsionada, había muchos movimientos propios de la época, como huelgas, como incluso le llamaban, ¿no?, revoluciones internas, que eran movimientos armados, porque el ambiente político pues estaba justo, ¿no?, en definir un gobierno republicano y un gobierno conservador monárquico. Finalmente estaba ya la república instaurada y esto llevaba a una población que ya estaba, digamos, dañada por la violencia interna. Lo que ustedes ven en su lado izquierdo, pues es una imagen justo de, si se fijan ahí, tiene que ver con artillería, ¿no?, con violencia en las calles, pero también se alcanza a ver el derrumbe que tiene que ver con el bombardeo de las ciudades. La Guerra Civil Española fue la primera guerra en la que se empezó a atacar a la población civil directamente. Desde el siglo XIX, incluso con el surgimiento de la Cruz Roja, empiezan a haber protocolos de guerra
¿no? En términos de no atacar a la población. Por eso los ejércitos salen, se encuentran, hay sitios de las ciudades, se toman las plazas, pero no es un ataque directo a la población. En esta guerra, que estamos hablando después de la Primera Guerra Mundial, donde ya se empezó a usar la aviación para el ataque militar, pues empezaron a lanzar bombas en la población civil. Y eso entonces generó desplazamientos, que es la imagen que vemos a su lado derecho, ¿no? En donde se ve las familias, ¿no? Cómo van caminando, cómo van en los camiones y se empiezan a mover de un lado a otro. Y eso es lo que se estaba viviendo en España, principalmente en el sur, ¿no? Y de ahí fue ganando terreno los franquistas y esto es lo que va a llevar a que se viera la necesidad de ayudar al pueblo español. La siguiente, ahí tenemos dos carteles que es parte de la propaganda que también se utilizó. Era importante que el mundo se diera cuenta, recordemos, estamos hablando de 1936, 1937, la fotografía, la impresión es uno de los principales medios de comunicación junto con la radio y pues se hacen estas alegorías, como ven en el cartel del lado izquierdo, están la imagen de los aviones, ¿no? El humo de los bombardeos y también, bueno, pues también la imagen de niños, ¿no? Y cómo se hace mención en el mensaje, los hijos, las madres y los compañeros de los héroes de Madrid no deben perecer bajo la metralla y el fuego de los aviones fascistas. El bando franquista estaba siendo apoyado por la Italia fascista y por los nazis alemanes, ¿no? Entonces, esto es algo que, por eso se habla de que fue un ensayo de la Segunda Guerra Mundial en torno a el ataque a la población. Y el segundo cartel es un cartel que sí se alcanza a distinguir, se ven los cuerpos de los niños. No quise traer otras imágenes en donde se ven cómo les ponían, los numeraban, ¿no? Cuando formaban los cuerpos de los niños de la población civil afectada y los numeraban, pero realmente eso era lo que impactaba. Y en este segundo cartel, bueno, pues se habla de la tragedia de los niños del pueblo español, se hace el cuestionamiento, ¿qué ha hecho usted por ellos? Y se habla entonces de ayudar a través del Comité de Ayuda a los Niños del Pueblo Español. El comité, el CAMPE, fue fundado en México desde octubre de 1936, es decir, a unos meses de haber iniciado la Guerra Civil, y justamente en esta ayuda que ellos convocaban, bueno, pues era el poder hacerles llegar alimentos, hacerles llegar algo que les ayudara a estar bien, pero después terminó convirtiéndose en esta expedición que es como ellos le llamaron, a que vinieran estos niños y estas niñas a México. El CAMPE, este Comité de Ayuda a los Niños del Pueblo Español, estaba presidido, tenía un comité de honor donde, bueno, pues estaba la señora Amalia Solórzano del Río, Amalia Solórzano, que es la esposa de Lázaro Cárdenas del Río, perdón, lo corrijo, y otras esposas de secretarios de Estado. La función tal cual para la presidencia estaba a la cabeza María de los Ángeles de Chávez Orozco, que era la esposa del subsecretario de Educación, don Luis Chávez Orozco, y entonces, bueno, empiezan ellos a gestionar la traída de este grupo de niños. Durante la Guerra Civil hubo varios grupos de niños que salieron de España y fueron a Francia, fueron a Bélgica, fueron a Inglaterra, pero todos eran por ayudos. En Inglaterra era con los cuáqueros, que es una religión que tienen una ayuda muy coordinada de manera internacional también, y era que los niños llegaran con familias, o también los que llegaron a Rusia, que eran principalmente por los sindicatos. En el caso de México, los sindicatos van a tener mucho peso, la CTM, encabezada por Vicente Lombardo Toledano, y este movimiento de las mujeres, del CAMPE, la inquietud de los
sindicatos de la izquierda mexicana, hay que decirlo, que están apoyando a la izquierda española, llevan a que se den cuenta de que cuando empiezan a hablar de traer a los niños, hay una inquietud, sí, por recibirles, pero la colonia española en México era principalmente conservadora, es decir, franquista. Entonces, esto llevó a que de pensar en colocar a los niños en familias, además en algo que pensaban que iba a durar meses, pues se convirtiera en una decisión del presidente de traerlos a Morelia. Y bueno, alguien me pregunta, ¿y por qué a Morelia? Bueno, pues don Lázaro Cárdenas era de Michoacán, y había sido gobernador del estado, y pues qué mejor que la capital del estado de Michoacán. Así que bueno, pues deciden traerlos acá, y entonces van a organizar la expedición. La siguiente, por favor. En esa expedición, bueno, pues vienen, por ejemplo, estas son las cartillas que ellos traían para identificarles, ¿sí? Se habla hay dos fuentes principales, la de don Emeterio Payá Valera, que era uno de los niños del grupo y que escribió sobre ellos y siempre fue una persona que compartía su historia. Él habla de que el grupo se conformaba entre niños de 5 y 12 años, o sea, ese era el rango de edad. Dolores Pla, que es la primera que investiga sobre este grupo desde una perspectiva muy antropológica y de trabajo social, que es lo que ella era, habla de que el grupo era desde 3 a los 15 años. Les pedían un certificado médico, de hecho a la vuelta de estas fichas que actualmente están en el internado España-México, en un mueble que además es precioso, hecho específicamente para esos tarjeteros. Y en la parte de atrás venía el tema de las vacunas, ¿no? ¿Qué vacunas tenían y cuáles les pusieron? Porque también los vacunaron, pues viajaban a otro continente. Les pedían este certificado médico y el permiso de los papás, ¿no? Entonces ahí vienen, si se fijan, el referente, ¿no? ¿A dónde van? ¿No? Si se fijan, incluso dice ayuda al niño español en torno a toda esta tarea que empezaron a hacer para evacuar a la niñez española. Con esto quiero dejar muy en claro que no fue el único grupo de niños españoles que salió de su país por la guerra, pero que sí es el único grupo que los van a recibir el gobierno de otro país, en este caso el mexicano. Es el Ministerio de Sanidad y Asistencia quienes los van a coordinar. Y bueno, pues ahí tienen marcado, ¿no? ¿A dónde van? Van a México. Aurora Correa, que es una de las niñas que conocí, tuve la oportunidad en la investigación de conocerla, de compartir. Ella, bueno, pues llegó, por ejemplo, de 7 años, ahí está el nombre de sus padres. Y bueno, ¿quiénes, por ejemplo, en caso de urgencia en España, avisar en España al Comité Iberoamericano, que tiene que ver con estos grupos que se fueron armando para la evacuación? Así que bueno, pues empezaron a convocar a esta expedición, que formó el grupo. La siguiente, por favor. Y entonces, bueno, ellos van a salir de Madrid, van a Barcelona en tren los llevan a Burdeos, en Francia, ¿no? Para salir por el norte. Y bueno, pues ellos salen de Burdeos el 25 de mayo, hacen tierra en Cuba y de ahí llegan al puerto de Veracruz el 7 de junio de 1937. Estas imágenes son del Mexic, que así se llamaba, ¿no? El barco que los trajo, todos los niños, como ven, pues imagínense, es un grupo de 456 niños que venían, que fue lo que se juntó. El ofrecimiento de México era 500 niños, se reunió un grupo de 456 y pues eran los que venían en esta expedición. La otra imagen, la segunda, pues es el puerto de Veracruz, que se desbordaba de gente. Se dio el día libre para que fueran a recibir a los niños y así entonces, bueno, pues van a desembarcar. Hay que decir también, la siguiente, por favor, que las reacciones de la prensa, sobre todo de la prensa, ahí es donde lo podemos encontrar, fue muy
controversial, eso sí, también muchas imágenes. Cuando venían los niños se habló de un grupo de huérfanos por la guerra civil. Y en realidad no eran huérfanos, algunos sí lo eran, sus papás habían ido al frente y habían muerto. Pero, por ejemplo, como les decía, un requisito para venir era el permiso de los papás. Además, bueno, eran niños hijos de republicanos, ¿no? Su puño arriba de su mano izquierda, este símbolo de lucha, de esos ideales republicanos que tenían, bueno, pues sí es algo que, como siempre pasa, ¿no? Quienes son afines a las ideas lo van a aprobar y quienes no, pues se escandalizan. Y eso llegó a suceder, ¿no? Con la población, pero bueno, aquí está un poco de la llegada. Ahí ellos van a llegar a la Ciudad de México a la Escuela Hijos del Ejército. Otro dato importante es que estamos hablando de una época en donde se estaba implementando la educación socialista, que fue una reforma que fue prácticamente las primeras que hizo Lázaro Cárdenas al cambiar el artículo 3 de la Constitución y hablar de esta educación socialista que lo que tenía principalmente como característica era socializante, como abrir más vínculos entre los diferentes y muy diversos grupos de la sociedad mexicana, una educación tecnológica, una serie de cambios propios dentro de la educación básica. Y bueno, pues ahí estaban, por ejemplo, también las escuelas Hijos del Ejército y algo que pues incluso nosotros hoy día todavía seguimos conociendo, ¿no? Ahí están las señoras que pertenecían al CAMPE, están recibiendo a los niños, a las niñas. Como ven, por ejemplo, esta foto tiene más bien del grupo de más grandes, ¿no? De las niñas y niños que venían de 13, 14, 15 años. Y por ejemplo, esta imagen, ¿no? De cómo otro niño abraza a una niña desde el tren, que es donde los subieron, bajándose del barco, subieron al tren para ir a la Ciudad de México, durmieron allá y después los trajeron hacia Morelia. La siguiente, por favor. Estas fotos que les estoy compartiendo son incluso del boletín que se sacó en aquel momento con la llegada de los niños, ¿no? Y hacen ahí un recuento. Esta imagen con su maleta, cómo llegan los pequeños, sus vestimentas, la quise compartir también porque es parte de la que utilizamos para las esculturas que están aquí en la avenida y que recién robaron la maleta del niño, ¿no? Y es así como llegaban ellos, ¿no? Con algo de ropa y bueno, pues su calzado, ¿no? Sin calcetines, etcétera. Vienen de una guerra, vienen de pasar hambre, vienen de ser desplazados. Sí, ya. Vienen de un contexto violento y bueno, pues llegan, los reciben, recordaba don Emeterio, ¿no? Nos daban el dulce, nos daban la caricia, fue realmente una bienvenida muy entusiasta. La que sigue, por favor. Incluso estas imágenes ya son de su traslado a Morelia, en la estación Colonia, que es la foto del lado derecho. Y igualmente, ¿no? La gente salió a recibirles. Dentro del propio boletín que les platico, que les compartía las fotos, hay una nota que comenta, pues, porque cuando iban llegando a la Ciudad de México, un avión pasó dejando volar unos volantes donde pusieron el mensaje de agradecimiento del presidente Manuel Azaña al presidente Lázaro Cárdenas, y el que el avión volara, por el hecho de escuchar el avión, los llevó al suelo a los niños, pensaron que era un avión que iba a bombardear, y esto reflejaba parte de los traumas que los niños tenían por haber vivido en la guerra. Los van a recibir y, bueno, pues van a llegar, la siguiente, por favor. Van a llegar, esta es otra imagen del tren aquí en Morelia, a la Escuela Industrial España-México, que se fundó específicamente para recibirles, en donde también se trajo a un grupo de niños michoacanos de la meseta, de Taretan,
Por ejemplo, ahí estuvo Ruiz Béjar, que fue también un abogado muy importante y político michoacano, y que le tocó convivir con los niños. Esto es la fachada de lo que hoy día nosotros conocemos como el Salesiano, que había sido un colegio y que adaptaron entonces para recibir a las niñas y a los niños. La siguiente, por favor. Ahí están los niños, es un grupo, pues imagínense, ¿no? Más de 400, quedaron 444 en el colegio, porque 12 venían con papás que eran parte, también venían maestros. Imagínense un contingente tan grande. Vienen varios maestros españoles que se vienen y se quedan, poco a poco se van retirando de la escuela y son los maestros mexicanos los que se empiezan a hacer cargo. Tuve la oportunidad también de conocer a Dorita Pascual, que era una de las maestras más jóvenes, y bueno, pues ella se fue al poco tiempo de la Escuela Industrial España-México, pero se dedicó siempre a la docencia y se quedó aquí en México. Así que bueno, esa es una de las imágenes más que se tienen de cuando llegan. La siguiente, por favor. En unos minutos vamos a ver también un documental que se hizo en aquella época, ¿sí? Y que muestra la vida de los niños en estos espacios. Aquí, bueno, tenemos, lo vamos a ver en el documental, los dormitorios que se prepararon, el comedor o parte del comedor. Imagínense, volvemos a lo mismo, ¿no? Darle de comer a 440 almas al mismo tiempo, pues era toda una logística que incluso todavía conservan, ¿no? Que es que entre ellos se sirven, ¿sí? Entre ellos lavan, entre ellos recogen, y digo se conserva porque hace 5 años, por ejemplo, que hicimos los 80 años de la llegada de los niños, estuvieron aquí 2 de ellos, don Juan Job y don Miguel Díaz, y fuimos al internado España-México y ellos mismos hicieron la observación, ¿no? Es que así era como nos organizábamos. Entonces, bueno, pues esa es parte de las instalaciones. La que sigue, por favor. Los niños llegaron, y por eso quise poner esta imagen del lado derecho, los niños llegaron en un estado de salud, pues que sí era, a muchos tuvieron que atenderlos, principalmente por sarna, incluso piojos, ¿no? Y entonces por eso es que vamos a ver que tienen luego su cabello rapado, ¿no? Que bueno, pues que sabemos que es parte de los animalitos que luego se comparten entre la niñez. Y bueno, esta foto es donde está don Emeterio, está a la orilla, y esto es ya como parte de su estancia, ¿no? Hablan incluso de que pues se les dotaba de sus uniformes y que con hueso de aguacate marcaban como que quedaba un color indeleble, que partiendo el hueso de aguacate y con un tenedor picaban la ropa para poner ahí sus iniciales, y que esto era ya para quedarse en la ropa, ¿no? Así que bueno, pues hubo todo un grupo de enfermeras, de doctores, dentistas, lo vamos a ver también ahorita en el video, que bueno, pues atendieron su estado de salud. El que sigue, por favor. Ahí está don Lázaro Cárdenas. Las visitas de don Lázaro Cárdenas pues eran fiesta, ¿no? Porque además les daban de comer más rico. Vean incluso cómo portan unos nuevos uniformes, ¿no? Como cadetes. Están las niñas, esas son niñas, ¿no? O como están también aquí, incluso en esta foto del lado derecho, si se fijan, bueno, pues traen un uniforme y casi todas traen su cabello cortito, no recién cortado, ¿no? Esto tiene que ver, entonces puede ser del 38, y están en el patio de lo que era el Colegio María Auxiliadora. Este es el de San Juan. Ahí estaban comedor y salones de clases, y dormían las niñas. Y en el Salesiano estaban pues los dormitorios de los niños y talleres. Así que los niños, los varones desde temprano que salían, tenían que moverse arriba, allá tomaban clase, desayuno, comida. Los talleres por la tarde, y a las 6 de la tarde los dejaban salir a
andar en la calle, ¿no? A jugar y, bueno, obviamente a los más grandecitos. Tenían toque de queda, tenían que llegar a las 8 de la noche, incluso eso llevó a una tragedia. A los primeros meses de que llegaron, recuerdan pues los que estuvieron ahí que un grupo de niñas, Aurora Correa lo comentó, que entre ellas su hermana, pues no llegaron a las 8, entonces no les abrieron y uno de los niños se trepó, tocó un cable y se electrocutó. Fue el primer niño que murió en este grupo. En realidad murieron 6 niños durante su estancia en Morelia, que terminó en el 43, que es cuando se llevan a todos los que quedaban ya aquí en la Escuela Industrial España-México y se los llevan a Casas Hogar, que el gobierno de la República en el exilio, después de terminar la guerra en el 39, organizó en la Ciudad de México. Así que bueno, pues su estancia va a estar marcada hasta diciembre del 43 y en ese lapsus que les comentaba, ¿no? Que finalmente sí murieron 6 niños. La siguiente, por favor. Aquí hay otra foto en el comedor, ¿no? Vean, me encanta la cara de esta primera mesa, ¿no? Las niñas están sonriendo, a lo mejor con pena de que les iban a tomar la foto, los chiquitos más curiosos, ¿no? Allá los funcionarios y don Lázaro Cárdenas al centro compartiendo con ellos los alimentos, ¿no? Si se fijan, estas fotos ya no traen tanto al niño con el puño levantado, es la diferencia que podemos ver cuando llegaron, ¿no? Ya estaban un poco más alejados de este tema más bélico, ¿no? Y esta politización que tenían. La que sigue, por favor. Les platicaba yo que ellos tenían talleres por las tardes, que además era parte de la educación socialista de la que les hablaba. Estos talleres que hoy día nosotros, bueno, la mayoría de los que pasamos, por mi edad quiero decir, en términos de los talleres técnicos, ¿no? Que nos dan, hoy día existen talleres, ya no son tan profesionalizantes, ya está más abierto a otras áreas. Pero bueno, la intención de los talleres es que se aprenda un oficio, ¿no? Entonces los niños, por ejemplo, ahí los vemos en el taller de mecánica, había taller de carpintería, de herrería, zapatería y en el caso de las niñas, bueno, pues los vemos en el taller de costura, ¿no? Ahí todavía se ve una jovencita con su pelo corto ahí. Bien, seguimos, por favor. Ese edificio que está ahí es lo que el Colegio Grande, el de María Auxiliadora, el Colegio de San Juan, en donde, bueno, veíamos el patio de adentro y pues en realidad era muy grande. Hoy día les comentaba es el Mercado de San Juan y aquí está también otra foto donde se ven con el personal médico, ¿no? En estricto sentido y a partir de lo que nosotros pudimos conocer de la historia de los niños, el objetivo se cumplió. El objetivo era salvarles la vida y se cumplió. Las condiciones, yo escuché a alguno de ellos pues quejarse de los gorgojos, quejarse de que los regañaban, quejarse del baño tan temprano. Pero, y hay que decirlo, fue necesario meter mucha disciplina porque era un grupo muy grande, porque lo que hacía uno lo repetía el otro y entonces había un descontrol. Y bueno, fue la forma en que lograron también que los niños y las niñas estuvieran bien. Servicios tuvieron de lo mejor, o sea, tenían la propia panadería, ¿no? Sus comedores, el que se les dotaba de la ropa y tenían también todos los servicios de salud. Yo les comentaba, la siguiente por favor, porque aquí quise poner como un comparativo, ¿no? De una foto en donde se ven realmente mal, ¿no? La ropa que traen, el calzado, es recién que llegaron, ahí vemos el puño levantado.
La foto de en medio es la señora Amalia Solórzano, la esposa de don Lázaro Cárdenas, y ahí está con un grupo de niñas que, como ven, pues ahí ya tienen otra ropa, ¿no? El peinado, todo. Y acá es otra foto también donde, bueno, traen su uniforme, niños, las niñas traen otros vestidos, ¿no? Con encaje, con adornos, están como en una resbaladilla, un patio, porque luego también los llevaron de viaje, los llevaron a Veracruz, a algún grupo, no a todos, ¿no? A los grupos más grandes. Aquí también estaba el tema de que algunos de los más grandes traían a sus hermanos más pequeños, y cuando salían de la primaria, la secundaria, principalmente los mandaron a Guadalajara, a Veracruz y a la Ciudad de México, ¿no? Para que cursaran allá la secundaria. Y bueno, pues yo les platicaba, porque ustedes también deben de tener referencia, de que en el Panteón Municipal de aquí de Morelia hay unas tumbas, incluso hay una que tiene un puño y que pertenece a este grupo de niños, ¿no? La primera tragedia fue con este niño electrocutado. Hubo otras niñas que murieron de tuberculosis, Tarsila García, Joaquín Gallén, también de tuberculosis. Otros 2 eventos trágicos, es el de Luis Dader, que se cayó una de las bardas. Si recuerdan, incluso hoy día están las canchas abajo en el Salesiano, y ahí era una zona, pues digamos, pues más pantanosa, y había una barda, entonces había niños columpiándose, empezaban a mover la barda, y cayó la barda encima de uno de ellos y lo mató. Esa es otra tragedia que sucedió en el 38. Y otro que fue de Vicente Fuentes, los llevaron a Coincio, a las albercas, y no obedeció cuando les dijeron que se salieran, vaciaron la alberca y el agua lo jaló y pues hubo un impacto ahí con las piedras de la alberca y murió. Los niños recibían la atención médica, incluso una de ellas que murió de tuberculosis, la atendieron en el Hospital Español, en la Ciudad de México. Hubo un grupo de niñas que la llevaron a conventos en la ciudad de Puebla, y bueno, pues esto es parte de todo lo que fueron, a donde los fueron llevando. La siguiente, por favor, ya para poder proyectar. Esta es una de las imágenes que se conservan en el archivo histórico del Poder Ejecutivo de Michoacán. Es el fondo de la familia Santoyo Cortés y tiene que ver con la primera comunión que hacían las niñas y los niños. Realmente no eran católicos, pero las familias morelianas les apoyaban, les convencían y los animaban con este tipo de estímulos que vemos, ¿no? Sus vestidos, su cadena, el desayuno, y bueno, pues esto es parte de lo que les convencía. Y pues muchos de ellos, incluso Aurora Correa comentaba que ella hizo la primera comunión como 4 veces, ¿no? Porque bueno, pues era conveniente. Así que bueno, pues ellos lo pudieron vivir así. La que sigue, y después, bueno, pues el encuentro que tenían. Don Lázaro Cárdenas siempre fue un personaje muy importante en su vida, lo reconocían incluso como un padre. Ellos asumen una nacionalidad, ¿no? Un origen, ¿no? Mexicano en torno a lo que son. Y bueno, pues ahí está don Emeterio, que está en esta orilla, Vicente Carrión Foz, que es también otro de los niños que incluso él sí regresa a Morelia y aquí va a terminar su vida, sus días, y también, bueno, tuve el gusto de compartir. Él se convirtió en un gran educador. Él no regresó, él era de los más grandes y él compartía que cuando termina la guerra en el 39 y que entonces está el tema de qué va a pasar con ellos, el gobierno mexicano dice, se quedan. Recuerden ustedes, después viene toda una ola de exiliados, más de 25,000 personas que se reciben en el país, que por el gobierno mexicano incluso son traídos, y que van a estar generando pues toda una comunidad española.
don Vicente Carrión incluso trabajó para un colegio de españoles en la Ciudad de México y bueno, pues termina aquí en la ciudad de Morelia, era de los más grandes. Bueno, el tema es cuando termina la guerra y su familia le dice, aquí estamos muy mal, ahí el gobierno te está apoyando, tienes educación, tienes comida, tienes techo y aquí te tocaría venir a hacer el servicio militar, a servir a los traidores de la República. Entonces, no regresas. Y él se queda, hace vida aquí, incluso vivió en Estados Unidos y bueno, pues es cuando finalmente él, cuando logra volver a ir a España, que muchos de ellos lo hicieron después de la muerte de Franco, después del 72, pues ya no había su papá ni mamá, ¿no? Entonces, esa es parte, digamos, de lo más triste que llegaron a vivir ellos, pues porque la situación política los obligó a separarse definitivamente de sus familias. Y por eso también es muy emblemático este grupo de niños y de niñas que se convierten en adultos mexicanos, que tienen a sus hijos mexicanos y que algunos sí regresaron a España, pero son los menos, porque el contexto, bueno, pues no les permitía regresar. Y bueno, pues otra imagen donde están con la bandera de México y de España en un desfile también de conmemoración del aniversario. Se acaban de cumplir los 85 años y bueno, pues para dar un margen también de preguntas y de despedida de la transmisión que está, igual nos quedamos platicando, pues nos saltamos la siguiente diapo para que podamos ver el video, por favor. Es ahí. Listo, vamos a ver este video. Que fue preservado y digitalizado por la Cineteca y es del Departamento de Prensa y Publicidad del Gobierno de la República. Valle, a 1950 metros sobre el nivel del mar, donde se disfruta de un clima templado y delicioso, esplende la ciudad de Morelia, capital del estado de Michoacán, que ha tiempo llevó el nombre de Valladolid en recuerdo de la vieja población castellana. Ha sido esta ciudad de calles rectas y edificios que son fiel expresión del arte que encerró la arquitectura colonial, el lugar escogido por el gobierno de México para dar albergue a los niños españoles a quienes la guerra ha dejado sin hogar. Vamos a visitarlos y a observar cómo viven. Al efecto, trasponemos el umbral del recinto en que se alojan. Las 7 de la mañana y durmiendo todavía, soñando aún con el horror de la tragedia. Vamos, vamos, es hora de despertar. La espléndida mañana invita al trabajo. ¿Qué causa pena abandonar la cama? Seguramente, pero un leve esfuerzo, un desperezo y a sonreír al sol que se asoma. Esta chiquitina no opina lo mismo, pero no tiene remedio. Hay que levantar. Bien, muy bien. ¿Y los varoncitos se habrán levantado ya? También, claro. Arriba, arriba todos. Vamos al agua para ir después al comedor frescos y limpios. Y las niñas no se quedan atrás. ¿Con qué apresuramiento requieren sus toallas? ¿Por
¿Por qué ese lloro, chiquitina? Mira a tus compañeras. Qué sabrosa está el agua, ¿verdad? Esto es todavía mejor. Bravo, tú serás fuerte y ágil. Después de todo no está muy frío, ¿o sí? Y en la cocina no se pierde el tiempo. Todo se alista para satisfacer el apetito de los chiquillos que pedirán con apremio. Ahora al comedor. Eso es, así, ordenaditos. ¿Ustedes gustan? ¿Qué haces? Ah, ya comprendo. ¡Fuego! Diste en el blanco. Pero te han visto, con los ojos reprochan tu proceder. Te arrepientes, ¿verdad? Y mientras llega la hora de clases, a jugar un rato. Bien, muy bien. Se ve que aprovechan las enseñanzas del maestro. Ahora otro salón. Clase de geometría. Esa misma. Una tangente. ¿Han visto? ¿Qué te pasa? Una muela. Ve con el doctor, acompáñala. Para que esto no suceda, es conveniente asearse los dientes después de haber tomado los alimentos. Sin temor, que no dolerá mucho. Quietecita, quietecita. Ya verás que pronto termina la curación. Ah, pero aquí tenemos otro enfermito. Lo que cuesta subirse a los árboles. Esta experiencia no se olvidará, ¿verdad? Era el de roturar la tierra y cubrir la semilla. Así, muy afanosos. Qué hermosa será nuestra parcela escolar cuando las plantas crezcan y cuando recojamos los frutos. ¡Qué alegría! ¿Verdad que sí, chiquitines? Lago de Pátzcuaro, escenario magnífico para un paseo o para una fiesta. Vasta extensión de aguas tranquilas cuyo color azul rivaliza con el purísimo del cielo, no en esta ocasión en que un manto de nubes amenazando lluvia oculta el sol y torna gris el panorama.
a cientos de pueblecillos ribereños en que los descendientes de Calzonzin, rey Tarasco, han podido conservar sus tradiciones, sus costumbres, sus procedimientos de trabajo y su propia personalidad a pesar del tráfago de la vida moderna. Fue a petición de estos nativos que las puertas de la Escuela España-México se abrieron para que los pequeños huéspedes disfruten de la contemplación del paisaje y de todo el colorido de los festejos autóctonos. Y para ello es preciso embarcarse. Impecable formación. El gobernador del estado, general Gildardo Magaña, personalmente vigila la maniobra del embarque. Y el Don Vasco leva el ancla. Don Vasco, España, México. Cuánto de grande y respetable encierran esos nombres. Sentimos que alienta el alma de ese ilustre español Don Vasco de Quiroga, que con su bondad y su sabiduría fue, en épocas pretéritas, el más dulce conductor de nuestros indios. Y enfilamos hacia Janitzio, isla de pescadores, asiento de la estatua al glorioso insurgente don José María Morelos, precursor de nuestras reivindicaciones sociales. Hemos llegado. Los vecinos se agrupan para dar la bienvenida a los pequeños visitantes que en correcta formación pasan enmarcados en el típico adorno de las redes. Ahora la subida, y como es natural, la necesidad de contemplar detalles del panorama. ¡Qué bello es! Alcanzada la cima, la columna infantil vuelve a integrarse, haciendo ondear al aire las banderas de dos repúblicas hermanas, y la tierra tarasca se conmueve de alegría. Pero hay que tomar buen sitio para ver mejor. La fiesta comienza. No podía faltar en ella el baile de los viejecitos, seguramente el más típico y puro de cuantos conserva la tradición. Ahora la danza de los moros, de inconfundible origen hispano. Honor eterno a España, mexicanos. Honor eterno a México, españoles. Pues resguardado y compartido a través de la Cineteca Nacional. Bien, pues pasamos a la parte de preguntas de este formato de charla. Seguramente tienen
dudas, han venido esta tarde a conocer más sobre la historia de este grupo de niñas y niños. También pondrán algún referente, a lo mejor incluso algo que compartir, así es que pues ya por ahí está el micrófono, alguien que quiera preguntar por aquí. Bueno, allá y acá. Me siento muy afortunado de estar aquí porque además fui invitado por la doctora, ¿no? No le gusta que le diga doctora, pero pues ya casi es la doctora, entonces pues la doctora, ¿no? Bueno, quiero felicitarla, Graciela, con mi más profundo respeto y admiración. Es primero por esa forma tan didáctica, tan accesible, con una narrativa que lo mantiene a uno muy atento, y luego cómo estructuró su charla con todo el rigor teórico, metodológico de esa perspectiva histórica. Y también me parece muy interesante ese aporte, porque dice las niñas y los niños españoles de Morelia, pero lo que se me hace más interesante es esto de huéspedes de una guerra civil. Y tratándose de los niños, pues bueno, a mí me surgen muchas ideas, me permite recrear todo este contexto que tiene que ver con la cotidianidad de estos niños, de cómo se dio un proceso de reproducción social de ellos en nuestro país, y bueno, en el contexto de la guerra y demás. Y bueno, habría muchísimo que comentar, ojalá y este trabajo suyo lo conozcan en todas partes aquí en Morelia e incluso en otros ámbitos a nivel nacional. Lo que yo quisiera es que usted nos comentara un poco mi apreciación en el sentido de que yo advierto una perspectiva de interculturalidad y conocimiento en un contexto incluso iberoamericano. Y me parece muy importante porque, bueno, interculturalidad y conocimiento, ¿no? Con una perspectiva antropológica, histórica, este énfasis en la cultura, no solamente como una percepción, pues, en el campo de lo social histórico, sino en términos de la cultura como producción y reproducción de la vida cotidiana, ¿no? Y después, cuando usted mencionó que México recibió todavía a una cantidad muy significativa de españoles exiliados, y conociendo los horrores de la guerra civil que trastocó a todo el pueblo español, y no solamente a España como sociedad nacional, sino a España como un montón de grupos culturalmente diferenciados, ¿no? Vascos, catalanes, gallegos, qué sé yo. Entonces, a mí este trabajo suyo me abre una ventana muy amplia, ¿no? Justamente en esta perspectiva de interculturalidad y conocimiento, ¿no? Que
que toca aspectos, pues no solamente de la ciencia histórica, sino también énfasis de tipo artístico, cultural, sociológico, antropológico, en fin. Yo podría decir muchas cosas porque, bueno, pero la felicito tremendamente y pienso que usted podría ir todavía más lejos, ¿no? En este trabajo y proyectarlo, potenciarlo en otras dimensiones, ¿no? Del campo de lo social histórico, y que a mí en lo personal, pese a los 40 años que tengo aquí de estar en Morelia, me ha permitido resignificar y entender la importancia de estos huéspedes de una guerra civil que nos ha dolido a todos, ¿no? Gracias, doctora, muy gentil. Muchas gracias. ¿Alguien más en lo que les llevan micrófono? Por allá, Jun. Mientras voy comentando, justo hay una experiencia de aquellos niños mexicanos que compartieron con los niños españoles. Hay una fraternidad entre ellos. Me parece incluso que pues este intercambio cultural también fue muy importante porque a los mismos españoles les permitió cambiar esa perspectiva del proceso, por ejemplo, de conquista, ¿no? Sí hay mucho que compartir en la experiencia que tuvimos al entrevistar a quienes estaban vivos en el año 2002, que fue cuando tuve la oportunidad de conocerlos. Comentaban, ¿no?, este tipo de situaciones con las que ellos no se metían, incluso se convirtieron en personas apolíticas, ¿no? Ellos tenían muy claro lo que México había hecho por ellos y lo que ellos tendrían que agradecerle a México, ¿no?, más allá de procesos políticos. Adelante. Maestra, indiscutiblemente me uno al sentir de la persona que me antecedió para felicitarle por el favor que hace de estar disertando, porque indiscutiblemente un tema por demás maravilloso. Ojalá que siente un precedente para que más de un moreliano deje de ser tan insensible y que haga un recorrido al Panteón Municipal y se regocije interrelacionando lo que nuestros ojos pueden captar en el Panteón Municipal, lo que nuestros oídos captan de personas preparadas como usted, para entender lo hermoso de aprender prescindiendo de tecnología. Me doy a entender. Si bien es cierto que en el Panteón Municipal existen 2 puños esculpidos en cantera, que palabras más, palabras menos, recuerdo dicen, solo a manera de ejemplo, aquí yacen los restos de la niña Tarsila, que murió lejos de su patria, de su familia, y como víctima de la barbarie fascista. Allí me detengo y me pregunto, ¿quién puede ser tan insensible para no conmoverse por una inserción de esa naturaleza? Segundo, de manera adjunta, por decirlo de algún modo, al mausoleo que data de 1905 y que destaca de manera preponderante al interior del panteón y que de hace unos años a la fecha ya se reaperturó para fungir ahí dan misa, ayúdenme con el concepto, ahí están dando ya misa los días domingos, pero originalmente de 1905 en que fue inaugurado es un mausoleo, y corríjame si me equivoco, allí hacen cuando menos los restos de un canónigo de la catedral, pero a lo que importa, y para no desviarme del tema, hay un sepulcro en donde dice Frente Popular Español, y también se refiere a un niño que, como el Zapito, que murió, como dice usted atinadamente, en el balneario de Coincio, y como Tarsila y el otro niño, que no recuerdo su nombre.
También ahí yacen los restos de un niño, pero me llama la atención que hace mención al Frente Popular Español y está esculpido como una bandera ondeando al viento. Ojalá, maestra, que pudiera ayudarme a entender si ese Frente Popular Español existió así en la ciudad de Morelia o existía en medio de esa conflagración allá en España. Muchas gracias. Gracias. El Frente Popular Español tiene que ver con las organizaciones de izquierda republicanas. Yo creo que se refiere, y tendría que buscar, porque incluso hay, así como les mostraba el cartel al principio de donde México ayuda a España, hubo varias manifestaciones y, si mal no estoy, tiene que ver con estas organizaciones políticas que apoyaban a la República Española y que, pues decía yo, ¿no? Los niños son hijos de republicanos, ¿no? Y que, bueno, pues ahí viene también el respaldo. Esto quiere decir, y nuevamente con fines de usar la historia, el entender cómo hay todo un engranaje y una coordinación de asociaciones y de grupos que van a estar coordinados, que se van a comunicar para un objetivo tan noble como fue el sacar a este grupo de niños de la guerra y salvarles la vida. Como un dato adicional es Francisco Nebot Torres, el niño que murió electrocutado, que es entonces el otro niño que, en el estricto sentido, el primer niño que murió aquí. Francisco Nebot Torres, que murió en octubre del 37, y el presidente mandó traer a su mamá. Francisco tenía también a una hermana en el contingente y la niña fue entregada a su mamá y se quedaron en México también ya rescatados por el presidente. Bien, ¿por ahí bien micrófono? Sí. Muchas gracias por esta historia tan inspiradora. A mí me gustó mucho escucharla, ya que me inspiró mucho en la amistad entre esos dos países, y te quiero mucho, tía Chelita. Yo también, mi amor. Muchas gracias, Zoe. Algo que yo insistía a quienes invitaban era traigan a sus hijos. Yo creo que es muy importante conocer la historia de estos niños. Por ahí, Jun, acá arriba. La historia de estos niños, porque, bueno, pues finalmente también nos genera esa empatía, ¿no? Esta forma de reconocer en su vida, podríamos hablar de un momento trágico, por esta forma, ¿no? Como decían ahí, de la tumba, estando lejos de su tierra, y finalmente que marcó su destino, porque pues no regresan a España, o no, al menos siendo niños, ¿no? Lo hacen ya siendo jóvenes, lo hacen siendo adultos, y bueno, pues esto marcó definitivamente su vida y su infancia. Así es que bueno, qué bueno que te gustó y que les gustó. Adelante. Hola, buenas tardes. Pues primeramente agradecerle por este evento. Y segundo, cuando proyectó una foto en la que venían los niños con la maleta, comentó muy brevemente que este material audiovisual lo habían utilizado para el proceso de elaboración de las estatuas. ¿Podría extendernos un poquito más en ese aspecto? Sí, claro. Las esculturas que se pusieron hace 5 años a manera de conmemoración de los 80 años de la llegada, yo hice la propuesta al Cabildo y el Cabildo lo aceptó, ¿no? Por unanimidad, en torno a hacer una serie de actividades que nos recordaran este episodio de la historia, en donde pues lo que se refleja es una gran solidaridad entre pueblos, a través del gobierno, a través de organizaciones, pero que finalmente dejó huella en nuestra ciudad. Entonces, de ahí, bueno, surgió la idea de hacer una banca, ¿no? En donde pudieran sentarse con los niños,
Y a partir de eso empezamos a trabajar con el escultor en aquello que fuera emblemático de las niñas y los niños. La idea fue eso, ¿no? Poner una niña, un niño. Vimos el tema de la vestimenta, ¿no? Sus overoles, la maleta, ¿no? Tal cual, de aquella época, el calzado con las agujetas. Y bueno, pues en realidad esto es el utilizar los espacios, ¿no? En este caso un espacio público a través de una escultura, el recordar la historia de estos niños y de estas niñas. Fue un trabajo muy interesante. Las esculturas incluso no llegaron a estar cuando fue la conmemoración, que es en junio, se pusieron después. Y bueno, pues la intención de esta historia útil, ¿no? De esta historia que nos sirva, pues tiene el objetivo principal de sensibilizarnos ante las consecuencias de las guerras, ¿no? Que puede llevar a estos niños a sacarlos de su patria y, bueno, pues vivir otras experiencias que pues parten sus vidas. Esa fue la intención y el trabajo. Gracias. Por allá arriba y por aquí. Hola, muy buenas tardes. Felicidades, doctora. También me gustaría que en esta pequeña charla, que para mí es de mucha utilidad, sobre todo para las nuevas generaciones, porque se están creando conciencias inconscientes. Y ver este tipo de ejemplos de ayuda hacia los niños, sobre todo que son huérfanos de la guerra y no tienen pues ni vela ni nada que ver con esto, es una manera también de sensibilizar, ¿no? Con estas charlas e invitar a todos a que reflexionen. Y me gustaría, Graciela, que nos dijeras o que nos recordaras, porque por ahí en algún momento platicábamos la situación de que antes de que se llegara estos niñas y niños españoles a Morelia, pues se cambió la ubicación, ¿no? Se cambió la ubicación porque había una determinación de llevarlos primero, me parece, si no mal recuerdo, a la Ciudad de México. Y justamente tú en tu investigación, pues descubres que no había sido así por una causa. Que nos pudieras explicar un poquito esta causa y la importancia, pues que también tiene la historia, ¿no? En esta situación que marca la diferencia entre tener una escuela que acepte huérfanos de la guerra, que los enseñe, que los adopte y los arrope de una manera muy distinta a como los iban a arropar en otro lugar por sus características socioeconómicas y culturales incluso. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias. Justo de lo que se venía hablando, esto es bien interesante porque ustedes saben que la historia pues es también de quien la cuenta, ¿no? Y pues estaban las memorias que habían escrito, por ejemplo, insisto, con don Emeterio, y él recuerda, incluso yo lo que encontré es que esto se convierte en una memoria colectiva repetitiva, es decir, se apropian de ese tipo de recuerdos y es lo que van ahí comentando, ¿no? Había muy poco estudio sobre los documentos que había de la época, como es este boletín del CAMPE, del Comité de Ayuda a los Niños del Pueblo Español. Entonces en esta información, nos fuente de primera mano, ¿no? Vamos a encontrar cómo van narrando y van describiendo el apoyo que están recibiendo en diferentes ciudades y cómo se están organizando para recibir a las niñas y a los niños. Y entre una edición y otra comentan, ¿no?, de que ya en Nuevo León van a recibir a 20 niños y hay 20 familias que ya están listas, y en Veracruz, y hay una nota que deja muy claro, ¿no?, por cuestiones de la impresión, ¿no?, del espacio de esta publicación, no
No, así no lo pudimos publicar en tiempo, pero al momento de la publicación el gobierno determinó traerlos a la ciudad de Morelia y abrir una escuela específicamente para las niñas y los niños, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Porque queda un poco lo que yo he destacado, ¿no? De que pues se puede ir diciendo que es lo que vamos repitiendo de una publicación a otra, lo que iban diciendo, pero en el documento de primera mano como es esta publicación, está esta aclaración y es entonces que se sabe. También es muy importante hacer mención de la CTM, ¿no? Y el trabajo que había de esta presión social que ejercieron también sobre el presidente. Yo busqué justo en los archivos de CTM, no encontré nada. Yo esperaba tener una comunicación, porque encontré en el Archivo General de la Nación, ¿no? Los telegramas de cómo daban parte de lo que sucedía con los niños, etcétera, de relaciones exteriores, y se puede reconstruir mucho más, ¿no? Pero sobre esta presión, pues más bien me quedó muy claro con las imágenes de recepción y la prensa de la época. Así es que bueno, ahí está. Bien, sí, adelante. Bueno, a mí me pareció muy interesante la plática y mi duda es cómo se divertían los niños ya que fueron abandonados. ¿Cómo se vestían? No, se divertían. Ah, ¿cómo se divertían? Bueno, pues lo hacían. Vimos ahí algunos juegos, ¿no? Desde los pequeños con la cuerda, jugaban, empezaron a aprender, incluso algunos comentan que el valero les hizo, sí, el valero, ¿no? Este juego que es mexicano, pues les hizo tener sus manos realmente golpeadas, ¿no? Porque pues ellos ni idea, ¿no? Conocieron muchos juguetes nuevos y ellos jugaban como a la traes, ¿no? Incluso en algún momento, ahorita me reí porque, bueno, un episodio de ellos en el barrio es que un día se agarraron también a pedradas con niños y entonces fue un tema donde incluso tuvo que intervenir el ejército porque pues fue un correteadero, ¿no? Imagínense ustedes esta zona de tránsito, ¿no? Que es Plan de Allá, en la del Salesiano hacia acá y de ahí se abría a todos estos espacios que ellos recorrían, ¿no? Y bueno, eso en términos de los medianitos y de los más grandecitos, pues lo que comentaba yo, ellos recuerdan corridas de toros, las ferias, los bailes, ¿no? A los que también iban las más grandecitas, que después, bueno, ya las fueron regresando, más bien llevando a los conventos. Esto es un tema muy importante y bueno, lo tengo que decir porque incluso Destri María es una productora independiente que con una beca de National Geographic empezó a investigar sobre la historia de esa abuela, que es la niña que sale en el documental, la más chiquita que está arando la tierra, es su abuela. Eso lo vino a descubrir acá. Y ella, por ejemplo, pues habla de esta historia de su abuela, que después del convento en Puebla, ahí la casaron con un mexicano de una cierta posición económica alta, ¿no? Y eso le permitió tener otro tipo de vida, ¿no? Pero pues bueno, ahí ellos platican de que en la tarde se salían también a tomar el chocolatito, esta parte de lo que ellos vivían también afuera de la escuela y un poco lo que vimos ahí adentro de la escuela. Bien, pues creo que me hizo la seña Benjamín de que terminábamos, veo dos manos levantadas. Producción. Hay que darles la palabra. Sí, ok. Escuchamos, ya así podemos escuchar bien. Les paso el micro, es que estaba Corre, acá Benjamín, atrás. corre. En la oscuridad, perdón. Doctora, muchas gracias y felicidades por su investigación, por compartirnos esta historia tan valiosa.
para nosotros como morelianos en este momento justo que estamos viviendo de una guerra. Bueno, en Ucrania, ustedes saben ya esta historia, que cuántos niños estén viviendo lo mismo. Y que bueno, Morelia tuvo la fortuna de albergar a estos pequeños, darles otra vida y, como usted no lo expuso, salvar su vida. Yo tengo una duda, doctora, al día de hoy, ¿sobrevive alguno de ellos? Y pues la otra cosa que les quiero compartir es que yo tuve la fortuna de conocer a don Emeterio Payá, un gran ser humano, un hombre ejemplar, un padre fabuloso. Y en la actualidad mi mejor amiga es su hija, entonces no sé si usted tenga dentro de su programa que se les pueda dar un aplauso a los familiares directos que estén aquí presentes para honrar su memoria de cada uno de ellos. Sí. Gracias, doctora, es todo. Gracias, gracias. Yo busqué hacer el contacto. Yo a don Emeterio lo conocí hace 20 años, cuando justo vinieron de Discovery Channel y se hizo un documental que fue La Generación Guernica, y él murió al poco tiempo. Después de ahí ya con la familia no tuvimos contacto, y bueno, yo busqué el contacto por medio, incluso debo de decirlo, ¿no?, del negocio que dejó. Y bueno, pues de aquí de Morelia, que yo sepa, bueno, los que yo tuve la oportunidad de conocer, que fue don Vicente Carrión, José Dobla y don Emeterio, pues ninguno de ellos sobrevive. Hace 5 años y todavía antes de la pandemia recién vino don Miguel Hernández Díaz, que él vive en España y que viene específicamente a la conmemoración y viene a visitar a los niños y viene a darles pelotas. A él le llena la vida, es un hombre ya grande, es de los que venían más pequeños en el contingente, entonces ahorita debe de estar ya tocando los 90 años y que, bueno, pues tiene esta cercanía. Ubico también a don Juan Job en la Ciudad de México, ¿sí? Y sé ya más bien de sus hijos y de sus sobrinos. Yo creo que más bien el aplauso y esta propuesta que haces, que sí les propongo que hagamos, pues es por los propios niños, ¿no? Y sin duda también su descendencia y este gran aprendizaje que nos dejan como humanidad, ¿no?, en torno a lo que ellos vivieron, padecieron y que también nos compartieron, porque eso también hay que agradecerlo, ¿no?, y hay que darle respeto a eso. Así es que, bueno, pues les invito, ¿cierto?, a dar un aplauso. Y yo los invito a que le den otro a la maestra Graciela, por favor. Bueno, nos tenemos que despedir. Cuestiones de producción, parece que había otra participación por ahí. Igual, no sé si la maestra después de nuestra transmisión pudiera atenderlos. Pues nos vamos. Les agradecemos bastante. En 15 días hay otra charla, así que los esperamos acá. Denle difusión, por favor. Gracias al Teatro Matamoros, a Sonia, a Alex, a todo el equipo. Nunca menciono a Beto León, que está allá arriba. Eso, mira, y manda el saludo. Muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, pues, da por finalizado este conversatorio. Gracias al equipo de producción que nos acompañó. También yo creo que se merecen un aplauso. Y recuerden, 16.1, señal abierta, 116 megacable, 16 total play, 13 telecable y 106.9 de FM. Muchas gracias, nos vemos en 15 días.
El Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales, UDIF, y el Teatro Mariano Matamoros te invitan a participar en los Conversatorios Michoacán, charlas académicas para divulgar y difundir importantes temas de interés público. La exposición Las niñas y los niños españoles de Morelia, huéspedes de una guerra civil, de la maestra Graciela Sánchez Almanza, de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Todo el sistema al pueblo.